barrieron como era una cacería que Nacional y Popular. Lo que tenés acá tenés lo más violento y mucha izquierda, mucho activismo de izquierda. Operativo que, insisto con esto, corresponde, es un terreno privado, está tomado hace 3 o 4 meses y esto se hubiera evitado si la justicia hubiera actuado rápido. Casi lo perdí todo. Es una cosa ilegal que están haciendo. ¿Te fuiste descalza así del lugar? Sí, salí así porque no tenía más, no pude ni ponerme los zapatos. Hubieron múltiples escaramuzas de algunas minorías intensas que estaban en el marco del... la toma, que no tenían que ver con familias que necesitaban vivienda. Es otra cuestión, me parece que estaban haciendo una acción política. Ustedes corrieron riesgos porque es verdad que los esperaron con balines de metal, con facas, con fierros que estaban clavados en el terreno. Sí, yo mismo desenterré, casi piso una especie de miguelito gigante de esos que se ponen para que se te claven en los zapatos. Se estaba plagado de trampas el lugar. No me dieron tiempo, ni siquiera me dejaron sacar mis cosas, nada. Estoy en la calle con mis hijos, loco. Mal. Bien, estaban las imágenes de lo que pasó en la noticia del día. Vamos a ver la encuesta, porque ha habido gente que ha criticado lo que pasó hoy. Es natural que así pase. ¿Qué opinás del desalojo en Guernica? Se hizo bien 90,4, se hizo mal 9,6. Bernie, se hizo bien, se hizo mal. Bernie va a decir se hizo bien. Va a votar con el 90%, ¿no? Hizo lo que tenía que hacer. ¿Fue como se esperaba? ¿Fue más largo, más breve, más violento, menos violento? Bueno, en cuanto a la planificación, fue tal cual lo planificado. En cuanto a la violencia, tratamos de minimizar todos los efectos de la violencia. Sabíamos que habían grupos de izquierda que estaban totalmente armados, que habían preparado inclusive trampas, los que se conoce como trampas cazabobo, inclusive hierros en puntas enterrados, a tal situación que cuando ellos repliegan, uno de ellos pisa en sus propias trampas y se atravesó un hierro en la planta del pie que le salió por el dorso, que lo tuve que atender ahí en el lugar. Fue el único herido que tuvimos, y una señora también de izquierda que le apuntaron mal a la policía y le pegaron a ella con una piedra. A los dos los atendí yo, pero... Perdón, los atendí yo es... En persona. Literalmente como médico, claro, los como atendí. Médico, sí, los atendimos y al herido lo evacuamos con el grupo de rescate nuestro, así que todo de acuerdo a lo planificado, una planificación que tuvo que ver con una acción policial en un área abierta de 100 hectáreas que es muy complicado. A ver si podemos ver la imagen que formaba parte del informe, porque la batalla, entre comillas, fue en una calle, ¿no? Fue fuera del predio. Lo que pasa es que, bueno, eso uno tiene... A ver, no voy a poner a explicar cómo se hace o cómo se opera tácticamente, pero usted tiene que, por un lado, llevarse la marca, digamos, de toda la parte violenta para que el resto pueda trabajar. No se olvide que nosotros tuvimos que proteger a todos los chicos que había ahí adentro. Ahí había muchos chicos. Usted vio imágenes de bebé, vio imágenes de gente con... Bueno, todos esos los protegimos nosotros metiéndolos adentro de cada una de esas casillas hasta que todos los grupos de izquierdas violentos fueran apartados del lugar y después comenzar a ayudarle, porque a mucha de esa gente... la verdad que hasta los pollitos y las gallinas y los caballos le hemos retirado para que no pierdan lo poco que tienen. Cuando se habla de grupos de izquierda, que es lo que se ven claramente en esas imágenes de esa calle, grupos de izquierda que participaban de la toma o grupos de izquierda que fueron, dice usted, porque se sabía del desalojo. No, fueron únicamente eso. No tienen, a pelearse con la policía. Ninguno de todos esos estaban ahí porque tenían una necesidad habitacional. Todos esa parte violenta, conflictiva, es parte de un esquema de actividad política de los grupos de izquierda propio, que no hace falta explicarlo porque todos los conocemos. ¿Ustedes esperaban eso? Sí, claro, sí. por supuesto. Sí. ¿Policías heridos?
Dijo que había heridos de cuatro o manifestantes. 5 policías, pero heridos menores. ¿El balance final de detenidos? 37 detenidos. Sí, le quiero decir una cosa, no es Sí. una cuestión, mire, ve, ahí hay chicos que nosotros, Sí. que la misma policía va protegiendo y acompañando, y la verdad que es una situación muy complicada que fue resuelta muy bien. Lo que nos preocupaba a nosotros, que ningún chico no solamente tenga problemas físicos, sino no es lindo ver que se lleven a sus padres esposados. Entonces había que hacer todo un trabajo de acompañamiento, convencimiento, explicarle la situación, y por sobre todas las cosas, del otro lado estaba el ministro Larroque generando las soluciones habitacionales de aquellos que realmente padecían una situación de extrema vulnerabilidad, que era lógico que había que atender. ¿Sirvieron para acompañar el desalojo los 300.000 pesos o esos 50.000 pesos No, mensuales? eso no tuvo nada que ver, creo que no se implementó. ¿No se implementó? No, por lo menos aquí en Garnica no. Que yo sepa, no. Fue todo el día debate, todo un día debatiendo eso. Me parece que es algo con vistas a diferentes esquemas de resoluciones habitacionales, pero no tiene nada, no está ligado directamente me entendió la pregunta. Sí, Ahí no está ligado al tema de Garnica. Mi pregunta era si el anuncio de eso había servido para que ocupantes se fueran, ocupantes ilegales de la zona, y ustedes pudieran... No tuvo nada que ver una cosa con tenía otra. nada, eran dos cosas totalmente por cuerdas separadas que la casualidad hizo que conjugaran ese día. El predio es muy grande, 100 Más de hectáreas. sí. Ustedes han dejado... Y aparte atravesado, eso es una zona de bañado, atravesado por canales, atravesado por arroyos, un lugar muy complicado. Una cosa es verlo y otra cosa es caminar el terreno. Pero digo, son 100 hectáreas. ¿Cómo se custodian 100 hectáreas? Porque ustedes han dejado policía ahora. Ahora dejamos policía, obviamente, y a partir de un tema prudencial, que los dueños de las empresas organizarán la manera de volver a restituir el O sea, una vez arrendado. que usted, ahí los que estaba Mauro Cundino, una vez que legalmente se les entrega el predio, ¿la policía se retira? Sí, bueno, Vamos a obviamente que hay que hacer un acompañamiento lógico, porque también a esa gente no podemos... Ya sumamos a mis compañeros. De mi parte, esta última pregunta. Con su experiencia del indoamericano y con su experiencia de hoy, ¿esto tiene que ser al día 60 de una toma o esto tiene que pasar en el día 1? Bueno, usted ya sabe cuál es mi respuesta. Mi respuesta es desde el primer día. Después, obviamente, quien decide y quien otorga fechas es la justicia, y si es que las otorga. Entonces, nosotros, si el juez a mí me dice cuándo lo hacemos, yo digo ahora. O sea, son las 22:01. A usted le avisan en media hora de que hay una toma en otro lugar. No, de hecho, todas las noches lo hacemos. ¿Todas las noches le avisan que hay toma? Todas las noches lo hacemos, todas las noches. Ahora ha bajado mucho, pero en el pico máximo hemos tenido 20 tomas por noche. O sea, hubo un pico máximo de tomas. En los últimos 3, 4 meses, que fue el pico, yo creo que el pico fue hace 3 meses, llegamos a tener 20 tomas en una noche. ¿Eso bajó ahora? Que hemos desactivado en esa misma noche. La pregunta que yo hago del horario y lo que usted me contesta de la noche, porque hay que contar que las tomas generalmente se hacen de noche. Se hacen de noche porque la justicia es reacia a que se haga cualquier tipo de actividad policial de noche. Por la cuestión de que los desalojos tienen que Deben hacerse ser, por con luz del ejemplo, día. Aquí tuvimos que esperar que el fiscal diera la orden de acuerdo a la claridad existente para poder ingresar al terreno. Pero bien. Eso viene de las épocas que se hacían allanamientos, ¿no? Sí, sí. Viene de vieja época esa Sí. costumbre. Sí. Pero, ministro, de cualquier Que manera, se usted hacen dice, allanamientos. si a mí la justicia me da la orden, yo voy el primer día y yo quiero el primer día. Pero tengamos en cuenta que en esta toma de Guernica, el propio gobierno bonaerense fue pidiendo postergaciones para negociar una salida con los que estaban ocupando. Son dos cosas distintas. No, está bien, pero... Son dos cosas distintas, una cosa y diferentes responsabilidades. El señor Roman me pregunta, de acuerdo a mi experiencia, desde el punto de vista de seguridad, para evitar todas estas imágenes que estamos viendo. Otra cosa es, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no se hace el distraído, asumió la responsabilidad de entender que había que solucionar en algunos casos
situaciones de extrema vulnerabilidad que responden a cuestiones estructurales, pero no por eso había que desentenderse, y por eso el ministro de Desarrollo Social de la provincia trabajó durante estos casi 80 días generando diferentes alternativas para la gente. Le vuelvo a repetir. No, está bien, lo que digo es, no es... Personalmente... La justicia solamente no es la que actúa, porque en un momento fue el propio gobierno que dijo, esperá, yo estoy negociando, las postergaciones las pidió el gobierno. Mire, yo soy cirujano. Sí. Llevo el bisturí. Sí. El primero, el segundo ayudante me dice, hace tal cosa, hace tal otra. Quien corta es el cirujano. Sí. Quien decide es el cirujano. Quien decide es el juez. El gobierno me puede decir, mire, vamos avanzando así, estamos haciendo esto. Uno le va informando, pero el juez decide. Me parece muy bien, siga adelante. Me parece que esto no va a andar, que se actúe por la vía del desalojo. El dueño de la toma de la decisión es el juez. Es el está juez. bien, pero escucha al gobierno. Por eso le digo, escucha, sí, claro, escucha. le pide. Sergio, en estos 40 días entiendo que se censó, se dialogó 734 familias que aceptaron una reubicación. Había diferentes alternativas. Una de las alternativas era aceptar un terreno, digamos, un lote o un espacio en 11 hectáreas que estaban dispuestas por el ministerio para esa ubicación. Quería preguntarle dónde eran esas 11 hectáreas y si no tienen miedo que se metan más familias de las 734 o que haya una utilización política por estos sectores también en ese lugar. Mire, a partir de que se visibilizó toda esta problemática estructural, el gobernador comenzó a generar un plan de tierras junto a la ministra de Gobierno, al ministro de Justicia y al ministro de Desarrollo Social, por eso en un ámbito integral, y se han empezado a generar los espacios para empezar a satisfacer estas necesidades. Son varias, son múltiples, pero obviamente siempre dentro del marco de la ley y siempre entendiendo, porque aparte acá hay un problema, más allá de todo esto, lo que significa la toma, el avance sobre la propiedad privada, todo el tema legal. Aparte, estas tomas lo que genera es un problema de infraestructura tremendo, porque los lugares donde se toman no son los, no tienen los servicios. lugares, no es solamente servicios, esto es toda una zona abnegada, toda una zona de pantano. Seguramente que si eso el día de mañana construyen un country va a ser un lago porque no tiene el uso del suelo, no tiene las características típicas para hacer una edificación, no tiene el drenaje, no tiene la suficiente características para la urbanización. Por lo tanto, una vez que se asientan, después es mucho más caro, pero hasta desde el punto de vista económico, a esa gente comprarle algo en Puerto Madero que generar la obra de infraestructura para que esa gente que ya está sentada ahí tenga y pueda tener los servicios. Prácticamente es una obra faraónica porque las características físicas del terreno Ayer nos preguntamos con Pablo dónde había 700... Esto era un grupo violento. Lo digo violento. en términos, lo de Puerto Madero, en términos... Para que se entienda, llevar cloacas, ¿qué electricidad y agua corriente a un predio como este que no lo tiene... Que se inunda, usted le lleva... Además cara la obra que cuando comprar en llueve, Puerto Madero. se inunda, hay que hacer una obra hidráulica tremenda para que Ahora, no tiene... Sergio, ¿te puedo hacer una pregunta o una consideración quizá más política, no tan relacionada con el operativo de hoy? En estos días, con lo de Guernica y otras tomas que hay en la provincia de Buenos Aires y en el país, se puso en duda cuál era la posición política del gobierno nacional y provincial respecto de la propiedad privada y si era o no un delito las tomas, porque bueno, la ministra del área, por ejemplo, había dicho que era un problema habitacional y no era un problema delictivo. Entonces, pedirte una consideración en ese sentido y que ratifiques lo que recién dijiste, que el subsidio que el gobierno de Kicillof iba a dar quedó sin efecto. No es que quedó sin efecto, eso tiene una implementación que es para resolver otras alternativas que nada tiene que ver con Guernica. Fue como dice la ley de Murphy, cuando algo tiene que coincidir, siempre coincide en el momento que mayor duda genera. Este fue uno de los casos. En el segundo lugar, bueno, la postura de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no solamente no es lo que dice, sino lo que hace. Bueno,
la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires actúa a través de su ministro, y esto es lo que hicimos en el día de hoy, es respetar el derecho a la propiedad privada y entender que ahí había gente con muchas necesidades, que durante mucho tiempo el ministro de Desarrollo Social trabajó para satisfacer sus necesidades no resueltas en los últimos tiempos, y el resto que quedó ahí, que tenían otra finalidad que no era la de poder resolver su situación, desalojarlo como lo hicimos. Yo creo que hoy es un día muy importante porque en ningún estado puede vivir un estado de anomia donde no hay normas, ausencia de normas, y cada uno hace lo que se le da la gana. Yo creo que tenemos que vivir, y creo que hoy se dio un mensaje. Esto no se puede hacer, esto está mal, y la gente que está ahí, y algunos se conforman, Sergio, porque cuando algunos justifican esto, digo, justificar la indignidad, porque esto no es vivir, esto es subsistir, sobrevivir, estar en un terreno que no corresponde, no tener agua, no tener luz, vivir en la miseria absoluta. Yo creo que como argentino, si me dijeran, se tiene que quedar ahí, digo, che, qué indigno, ¿no? Porque no se satisface. No solamente eso, yo le puedo asegurar que uno viene mal. Uno viene mal porque uno ve las imágenes, obviamente que los espectadores, la prensa mira las imágenes de la confrontación entre la policía y los grupos de izquierda, pero atrás de esa línea había gente que la estaba pasando muy mal, claro. Gente que, le puedo asegurar, había un caballito pobre que para sacarlo tuvimos que hacer un esfuerzo grande, porque se caía del hambre que tenías, gente que para defender sus 2 o 3 pollitos trabajamos para que no pierda ninguno. Y los vecinos del barrio. Me gusta dónde vas, duele como ser humano y duele como peronista, ¿no? Porque me parece que esa era la pregunta que venía. Me parece que el peronismo tiene una deuda social que es momento de saldarla. Yo se lo preguntaba, ¿sabe por qué? Y digo, ¿qué le habrá dicho Bernie? ¿Cómo manejarse a la policía? Porque es un tema delicado. En la Argentina el orden, las normas están mal vistas, todo se justifica. Y yo a veces me ponía a pensar, digo, ¿cómo podemos justificar que alguien se sienta tranquilo cuando hay gente en un terreno que no puede ni vivir ahí? Y no le pertenece tampoco. No es una cuestión de oportunidad de educación. En esos grupos de manifestantes violentos había gente de colegios importantes que inclusive del Nacional Buenos Aires. ¿no? ¿Es verdad que hubo 2 detenidos del Nacional Buenos Aires? Que 2 detenidos del Colegio Nacional Buenos Aires. En la nómina de detenidos. No es una cuestión de falta de oportunidad, sino me parece que estamos avanzando a esa cultura, a la cultura del aguante, a la cultura de la violencia, y me parece que no podemos hacernos los distraídos, y si nos hacemos los distraídos, banquémonos. Pasa esto, Sergio, ¿no? Me parece, a ver si está de acuerdo con nuestra mirada, convivió esto, militantes, algunos pagos, lo que fuera, ¿no? La izquierda violenta, con una imagen que a mí me pareció fuertísima, de una mujer con el nene y el carrito, que está abrazada con su marido llorando. O sea, en Guernica conviven las 2 cosas. Sí, claro, por supuesto. ¿Cuál me pregunta que a mí me preocupaba? ¿Y cómo lo lleva uno? Y uno que tiene que tomar la decisión del desalojo en lo personal. Vos acabas de decir, yo soy peronista. ¿Cómo lo vivís? Yo no me fui ahí hasta que ninguna de las últimas personas que retiramos del predio tenga que hoy durmiera bajo un techo con comida y caliente. Ahora, ¿y por qué toda esta gente que tenía esa casilla que ahí vemos cómo por ejemplo, esa policía ahí, ¿por qué no avanza? Porque está defendiendo a unos chicos que estaban ahí adentro. Ahora, Sergio, la dilación del tiempo, ¿no? Son temas que no se ven, pero había muchos chicos, no tuvimos ningún chico herido, muchos bebés, y la policía puso su cuerpo para defender y proteger. Fíjese, mire ahí la gente yendo y la policía barriendo, separando a los manifestantes para que esos chicos pudieran retirarse por otro lado. ¿Ustedes, por ejemplo, durmieron anoche? No, ¿cómo vamos a dormir? Esta operación empezó ayer a las 12 del mediodía. El tono rojo de la cara, ¿qué? ¿Porque estuvo todo el día ahí? Sí, claro. No, desde ayer. Desde ayer. Ayer, tuvimos un acto con el gobernador y el intendente de Esteban Echeverría, terminó el acto y automáticamente me fui al terreno. Porque la pregunta es esta, un poco a donde iba Pablo es, está bien, todo muy lindo, todo el mundo opina, como la jueza de Entre Ríos, todo el mundo opina, hay posturas de un lado, pero uno es el que, ¿se acuerdan de Ringo Bonavena? Te sacan el banquito y... Queda solo.
Entonces Bernie Ringo Bonavena, te sacan el banquito y es Bernie, ¿no? Claro, es el que tiene que decidir. pero y tiene está que bien. decidir entre el activista de izquierda que te está tirando con algo y la mujer que está con los 3 bebés que hay que protegerla, digo. Pero, ¿sabe qué? Nosotros, es verdad... es un debate interno para uno, me voy a decir parece. una cosa. El estar ahí no es una cuestión menor. Que un ministro esté ahí es hacerse responsable civil y penalmente por lo que cualquiera de los 4.000 hombres y mujeres que estaban operando en la mañana de hoy pudieran cometer. Uno como comandante de esa gente asume esa responsabilidad y para asumir la responsabilidad no lo hace porque es un loco, sino porque sabe lo que está haciendo. Y lo hacemos, o por lo menos estudiamos y trabajamos para que eso salga como salió. Pero cuando empieza el desalojo, quedamos en el RIM, pero hay todo un gobierno de la provincia de Buenos Aires ya que sé, pero... estaba totalmente compenetrado y colaborando fuera de ese lugar para que ninguno de todas esas personas que están en estado de extrema vulnerabilidad hoy a la noche tuvieran esa necesidad. ¿Y cuánta gente fue por ustedes quitada de ahí? Iba a decir rescatada, alguien se va a ofender, van a decir, bueno, sí, también rescatada. Y está hoy en alguna institución. ¿Cuántos? Mire, sabían? muchas, no solamente en una institución, sino de mí también depende Defensa Civil de la provincia. Todo esto tiene una planificación, la planificación eran 6 etapas, de diferentes, es técnicamente muy difícil explicarlo, se va haciendo por sobrepasaje, pero una de las últimas etapas era el ingreso de Defensa Civil y el de Defensa Civil tenía como misión ir casa por casa resolviendo los problemas de cada una de las personas que si estaban adentro de la casa eran porque nosotros las habíamos puesto ahí para que no se fueran de ahí porque necesitaban una solución. O sea, ustedes le pidieron a quienes tenían, por ejemplo, las casillas que se quedaran dentro de las casillas. No le pedimos, le exigimos. Hasta que ustedes llegaran. Le exigimos que estuvieran adentro, aquellos que veíamos que tenían necesidades concretas o que hablábamos con ellos. Y esa gente se la llevó... Ahora, en este momento... Mientras estuvo la primera etapa del desalojo, que era despejar toda esa parte violenta, porque uno no puede trabajar con chicos en el medio de las pedradas, estuvieron los chicos y la policía protegiendo a los chicos, a las familias, a las madres. Una vez que se aseguró todo el perímetro y que se podía trabajar tranquilo, ingresó Defensa Civil, ingresó Desarrollo Social y uno por uno fuimos solucionando. A muchos les llevamos su colchoncito, 3 o 4 chapas, que para ellos, créanme, pero, ministro, ¿usted logró hablar con, digamos, algunos padres? ¿Después qué pasó todo? Claro, sí, por supuesto. En ese caso, ¿qué era? Por ejemplo, hay imágenes de casas que se están prendiendo fuego. La policía tenía orden de no tocar un solo clavo, y las que se prendieron fuego fueron prendidas fuego por los propios manifestantes que dejaban garrafas prendidas para que explotaran. De hecho, explotaron 2 garrafas. Ahora, en ese caso, ¿qué le decía la gente cuando hablaba después con usted? ¿Y por qué no habían aceptado la solución, si se quiere, habitacional que ofrecía la provincia de, bueno, te reubico 6 meses y después te doy un lugar con servicios? Porque lamentablemente hay muchos intereses que atentan contra la buena voluntad y la buena fe de la gente que realmente necesita. La gente que realmente necesita es gente sencilla, de buena fe, y que confía en el canto de sirena que le dicen todos estos manifestantes que hacen un negocio muy grande alrededor de la necesidad de los demás. Entonces le crea confusión, no entienden muy bien lo que le dicen, no que no lo entienden porque no tienen capacidad cognitiva, sino porque entran en un estado de desinformación de aquellos que están todo el día ladrando al lado de la oreja diciéndole no te vayas porque si te vas te va a pasar esto, no te vayas, quédate, resistí, que te están mintiendo. Bueno, pero no hay un problema en que le crean más a ellos que le crean más al gobierno de yo en 6 meses te voy a dar la solución. Te reubico ahora en otro lugar y en 6 meses yo te prometo que te voy a dar la solución. ¿Por qué cree que no le creen al gobierno y sí le creen a las organizaciones? Porque hay mecanismos de acción psicológica que obviamente estos grupos lo conocen muy bien, cómo generar esa confusión y cómo generar esa desconfianza entre aquellos que están padeciendo cualquier necesidad y que se aferran como un náufrago en el mar al primer palito que aparece flotando. Ahora, Bernie, ¿no? Ahí no hay distinción. Cuando vos estás en el mar y te estás hundiendo, el primer palito que pasa, le preguntás de dónde viene, te aferrás a eso. Y la gente que tiene necesidad
se aferra a cualquier condición de esperanza. Y bueno, y ahí está, hay un Estado de la provincia de Buenos Aires que trabajó durante todo este tiempo para que esa gente hoy pudiera estar durmiendo tranquilamente. Bernie, usted recién Cuando decía, digo bueno, hay tranquilamente, quiero grupos... decir, no es esa condición. Hay grupos que se aprovechan de esta situación. Bueno, previamente a la jornada hoy de desalojo, usted los había identificado, ¿no? Había hablado de determinados movimientos sociales, de determinados dirigentes. Hoy que estuvo en el lugar y que vio la conflictividad, ¿quiénes son? Izquierda, todo grupo de izquierda. Acá... Derivaciones del Partido Obrero. Acá, por lo menos nosotros, si se refiere a gente de Grabois, no hubo un solo detenido que fuera de la gente de Grabois, ni tampoco hubo cuando fuimos haciendo un barrido casa por casa, nadie ni del grupo Evita ni del grupo de Grabois. O sea, ni del Chío Navarro, en esta para ponerle nombre concreto a tu pregunta, ni Pérsico, ni Navarro, ni Grabois. Yo le digo hoy. ¿Y ayer? No lo sé. ¿Y antes de ayer? No lo sé. Yo le digo hoy. Usted sabe que yo soy objetivo. ¿Cuánto hay de responsables con nombre y apellido políticos que pueden influir en este tipo de situaciones o de maniobras para con esta gente? Muchos. Propio y extraño. ¿Y podemos dar nombres? Creo que la justicia, cuando termine toda esta investigación, debería llegar a una conclusión. ¿Pero propios hay fuego amigo? No, yo no digo fuego amigo. Dijo propios y extraños. Bueno, por eso, propio y ajenos. Mire, la política hay intereses mezquinos. Y en nuestro propio país, en nuestro propio partido, cuando en el peronismo decimos primero está la patria, después los hombres, después el movimiento, después los hombres, bueno, para muchos dicen ser peronistas, primero están ellos, sus aspiraciones personales, y no le importa mandar como caballo de Troya a cualquiera de todos ellos. Entonces, las cosas hay que decirlas por su nombre, se enoje quien se enoje. La verdad, a mí no me importa. Pero no pueden hablar en nombre del peronismo cuando vemos gente que por está ejemplo, pasando ¿quién se puede enojar, Sergio? Que se enoje quien se tenga que enojar. Seguramente todos sabemos de quién hablamos. ¿Delía, Mariotto, quién? No importa. Vuelvo un segundo a eso, porque hoy jugabas un rol muy delicado. Todos los días. Mire, la provincia de Buenos Aires, a veces se ven porque están las cámaras, otras veces no se ve, pero la provincia de Buenos Aires es una provincia muy difícil, donde tenemos situaciones comprometidas todos los días, temas que resolver, y aparte, mire, nosotros a las 6:30 de la mañana ya teníamos el perímetro asegurado, y ya estábamos pensando cuál iban a ser los próximos problemas que íbamos a tener hoy a la noche y mañana a la mañana. ¿Y cuál fue tu mensaje, una sola más, a la policía? Porque te hemos visto muchas veces arengando, hablando cara a cara con ellos, y yo vuelvo a insistir en el carácter delicado, porque en la Argentina un policía cumple con una función, es un escándalo, y estamos acostumbrados a que cada uno hace lo que se le da la gana. ¿Bajaste algún tipo de mensaje teniendo en cuenta lo difícil y sensible que podía ser el caso? Mira, el mejor mensaje para la policía es su ministro a la cabeza comandando toda la operación, junto al jefe de la policía. Ernestina, Claudio. Sí, yo quería hablar sobre justamente los movimientos... ¿Hola? Sí, dale, Ernest, dale. Quería hablar sobre los movimientos de izquierda. Bueno, los movimientos de izquierda que supuestamente intervinieron en lo que es la toma en Guernica fueron Polo Obrero, Nuevo Más y Barrios de Pie. Beliboni, Castañeira y Sarabia, de esos tres movimientos. De algunos de esos tres movimientos, ¿se hicieron presentes una vez que fue la toma o posterior al desalojo? Digo, ¿estaban ahí en territorio igual que estuvo usted? Mire, la verdad que la metodología de estos movimientos es primero mandar al choque a todo este grupo etario efervescente, ¿no? Toda la juventud efervescente que son los que producen estos disturbios, y después que van presos siempre aparecen los líderes políticos como los salvadores de la patria, a ir comisaría por comisaría en calidad de rebeldía. ¿Aparecieron? Y obviamente que siempre, es parte de su metodología, o sea, eso no es ninguna novedad, ellos operan así. Mandan al frente a todos los chicos, como estos que estábamos diciendo, detenidos del Colegio Nacional Buenos Aires, y después de que pasó el peligro, que ellos quedaron, su legajo quedó limpito, cada uno después va haciendo su trabajo político. Pero de cabeza de turco mandan ¿Alguna a todos denuncia esos jóvenes. presentaron ustedes o van a ¿Cómo? presentar? ¿Alguna denuncia que presentaron o vayan a presentar ustedes mismos? No, trabajamos con los tres fiscales, estaba designado un fiscal, yo hablé con el procurador de la provincia para que asignara 2 más porque entendía que el predio era muy grande y que se necesitaba
mayor colaboración Fiscalía, puso 2 fiscales más y los 3 fiscales trabajaron en la retaguardia de todo lo que se fue generando durante la mañana. ¿Hay algo de espera que Claudio. Sí. Gracias. Una pequeña observación y una pregunta. La observación, hoy se habló y ustedes hablaron mucho con mucho sentimiento del peronismo, de la historia del peronismo, y uno de los apotegmas más famosos del general Perón es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Parece que eso está un poco borroneado este año. Y respecto a eso, también te escuché con mucha atención, Sergio, diciendo en el momento álgido, hace unos 2 o 3 meses, llegamos a tener más de 20 intentos de toma por noche o por día. ¿No es así? Y yo te pregunto, ¿las condiciones económicas no están mejor ahora que hace 3 meses? Te diría que están peor, el dólar, la pobreza, etcétera. ¿Por qué se sentían convalidada la gente para ir a hacer toma cuando veía que por ahí no había respuesta del Estado o de la justicia o de la provincia o de la nación o del lugar que fuere, del municipio que se tratase? ¿Qué pasa cuando no se actúa? Porque si no ocurre lo que vos contabas, ¿no te parece que hay algún tipo de relación? Sí, yo creo que es una observación muy interesante la suya. Cuando hablamos de intento de tomas, estamos hablando de intento de tomas por parte de personas que tienen una actividad política y activa muy interesante, que nada tenía que ver con aquellos que tienen necesidad. Siempre estos grupos son los que encabezan, utilizando, como ya decíamos, ¿no? Algo que ya ha quedado más que claro, las necesidades de los más vulnerables. ¿Hay algún elemento narco para preocuparnos? Sí, de ¿Infiltrado hecho, metido acá? Había un sector que están identificados, no puedo dar mayores detalles, pero había un sector que ya había marcado su territorio para empezar a utilizar ahí como base de operaciones del narcomenudeo. Sergio, la última vez que viniste... No, pero eso no inhabilita la necesidad de vivienda de la gente. Sí, claro. La última vez que viniste nos comentaste la falta de recursos de la policía, que ni siquiera podía avanzar en un desalojo, que no tenía cuatriciclo, que no tenía micros para trasladar a los policías. ¿Eso se solucionó de forma permanente o solo para el accionar del día de hoy? No, nada tiene soluciones mágicas, pero sí hubo primero un gran aporte del gobierno nacional. Además, todos los recursos al principio de año el gobernador puso como prioridad, obviamente lógica, era poder generar un mayor abastecimiento en el sistema de salud ante el avance de la pandemia, y ahora que ya eso está, digamos, en los canales de control de la provincia de Buenos Aires, ya empezamos con el gobierno nacional y con el gobierno de la provincia a generar todo un plan de inversiones para los próximos 4 años. Usted calcule, mire, hay tantas cosas que uno mira una imagen y no sabe, no tiene... ni se imagina todo lo que hay atrás, pero solamente para comunicar 4.000 efectivos que trabajen coordinadamente se necesita comunicación. Hoy usted tiene un equipo de radio, uno de los mejores equipos de radios en el mercado, pero una batería a uno le dura 2 horas, a otro le dura 6 y a otro le dura media hora. Entonces toda una operación planificada durante 48 horas se viene abajo porque una pila de una radio no funcionó. Hoy una batería, para tener una batería de esas radios, necesita por lo menos, por más que tenga la plata, 6 meses. ¿Lo llamó el gobernador? Sí, habrán estado en contacto. El gobernador estuvo en contacto toda la noche. ¿Lo llamó la vicepresidenta? No. Hoy no. Habló seguramente con el gobernador. ¿Con usted no? No. Usted habla bastante con la vicepresidenta. Cuando me llama, sí, claro. Pero lo llama bastante, me dicen. Y hablamos bastante, sí. ¿2 veces por semana? No sé, depende. ¿En el departamento de ella? Depende de los temas que haya en la semana, pero sí, claro, por supuesto. Hace 32 años que hablo seguido. ¿Qué opina de la carta del lunes? Me parece que no es más que un aporte muy militante de uno de los mayores militantes que tiene nuestro espacio político, que es la vicepresidenta. ¿Usted coincide con ella que hay funcionarios y funcionarias que no funcionan? Me parece que no es solamente coincidido, sino... Sí, lo dijo antes que ella. Lo dijo en este programa, además. Pero, ¿y lo dijo en este programa. ¿Va a ser candidato del cristinismo, digamos, en 2021? No, la verdad que no lo sé. Nosotros, usted sabe cuál es mi respuesta. Nosotros somos orgánicos a la conducción de nuestro espacio político, que es la presidenta, y en la provincia de Buenos Aires, quien define la estrategia electoral. Pero estás armando ya equipos de campaña. No, eso lo define el gobernador. Quien maneja y las decisiones electorales de la provincia de Buenos Aires es el gobernador. Siguiendo con la carta, si yo no supiera que hay un diálogo frecuente, preguntaría si se sorprendió por la carta.
Entonces la pregunta la voy a hacer al revés. ¿No se sorprendió por el contenido de la carta, Bernie? No, porque le vuelvo a repetir, no solamente hablo, sino que trabajo y conozco a la vicepresidenta hace 32 años y por eso estoy trabajando con ella hace todo este tiempo, porque coincidimos en muchas cosas. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. O sea, me siento muy contenido en muchas cosas, ¿no? No, y se nota además. Voy a hacer una pregunta delicada. ¿La vicepresidenta está enojada con el presidente? No lo sé. ¿No lo habla con usted? No, yo no hablo de eso. Yo hablo de política, hablamos cuestiones, yo soy muy respetuoso. O sea que yo tengo también, así como hace 32 años que trabajo con la presidenta, una cultura de 32 años militar y soy muy respetuoso de las líneas de mando y de comando y entiendo que no es bueno interferir en eso. Uno de los elementos más importantes de la carta es una convocatoria que hace la vicepresidenta a resolver el tema económico a partir de una búsqueda de un consenso. Ella lo hizo el lunes, estamos a jueves y el presidente no parece haber puesto en marcha ningún mecanismo particular o nuevo. Mire, la verdad que más allá de todo eso, me parece que también en los destinatarios de aquellos, para que haya un baile, el tango se baila de a dos, no es solamente, por más que uno quiera bailar, si no tiene una pareja, entonces me parece que esto no es una convocatoria al presidente, sino a todos los sectores que tienen que ver, que se tienen que sentar en una mesa para poder entender que la situación de la Argentina, hoy no estábamos todos sorprendidos porque en Estados Unidos decían que la situación de la Argentina era muy delicada. Hola, buenos días, ¿no? Recién parece que nos enteramos. La situación de la Argentina es extremadamente delicada, extremadamente frágil, y me parece que todos los sectores empresariales, sociales, todos aquellos que tienen una cuota de responsabilidad tienen que tener la grandeza de dejar esos intereses de lado y sentarse en una mesa con un solo propósito, ver qué ponen y no qué sacan. Sergio, gracias. Por favor. Gracias por todo. Ya llegó Luis Ventura, porque, Luis, ¿cómo estás? Lo que viene, porque